Bueno, buenas tardes a todas y todos los asistentes a este webinar. Mi nombre es Jorge Edo, de la empresa Moviliza Consulting, Moviliza Academy, que llevamos durante bastante tiempo colaborando con Daniel y su equipo. Ahora aquí tenemos a Óscar, del canal tecnowebinars y telatino.net. Soy ingeniero de telecomunicaciones y llevo bastantes años en todo el mundo de la seguridad de la información y en el webinar de hoy nos vamos a centrar en la parte de análisis de riesgos. ¿Qué es un análisis de riesgos? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues un poco el planteamiento que tenemos para la jornada de hoy. Hablaremos al principio de lo que es el análisis de riesgos, conceptos básicos, luego cómo lo haríamos, luego haremos un poco tratamiento de riesgos, o sea, qué opciones tengo para tratar los riesgos, pues veremos que los riesgos se pueden aceptar, o sea, básicamente es no hacer nada, se pueden evitar, eliminando la causa que me origina el riesgo, se pueden mitigar aplicando algún control, alguna contramedida y también se pueden transferir a un tercero, como sería contratar un seguro. Luego veremos unos pequeños casos prácticos y por último lo que haremos será la particularización del análisis de riesgos a tres áreas importantes como puede ser el Reglamento General de Protección de Datos, la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad. Y al final, pues como siempre, en todos los webinars que hacemos con o que se realizan con TecnoWebinars y Canal IT Latino, tendremos un espacio de networking. Vale, pues vamos primero al tema de conceptos básicos sobre un análisis de riesgos. Un análisis de riesgos se realiza sobre algo en concreto. O sea, no puedo hacer un análisis de riesgos si no tengo claro a qué le voy a aplicar ese análisis de riesgos. Entonces, primero, tenemos que tener claro el concepto de lo que es el activo. Activo lo podemos definir como cualquier elemento que tenga valor para la organización. Entonces, para mí puede ser un activo este bolígrafo que os estoy mostrando, puede ser un activo este micrófono con el que os estoy hablando o puede ser también un activo el ordenador portátil con el que estamos haciendo el webinar de hoy o la línea el aplicativo que estamos utilizando para hacer el webinar. Entonces, imaginaos que se me corta la línea de comunicaciones, pues automáticamente el webinar, a no ser que tuviera una línea de backup, eso ya sería un control, una contramedida. Digamos que el webinar de hoy no se podía realizar. ¿Qué pasa si este bolígrafo no me funciona o no va? Pues en principio no debería tener más problemas. O sea, el webinar lo podríamos seguir realizando sin ningún problema. O imaginar que este micrófono con el que os estoy hablando, pues por lo que sea me deja de funcionar. Pues lo quitaríamos, lo desconectaríamos y funcionaríamos con el micro de mi portátil. Entonces, la idea es que analicemos bien los activos que tenemos y sobre esos activos determinar qué tan críticos son para nuestra organización. Entonces, concepto de activo, lo que os decía, cualquier aspecto que tenga valor para la organización. Esos activos estarán expuestos a las vulnerabilidades. Imaginad el caso de un portátil, ¿cuáles pueden ser las vulnerabilidades de un portátil? Que no tenga el antivirus actualizado, que tenga una versión del sistema operativo pues no actualizada, que no tenga mantenimiento, que no tenga usuario y contraseña, que no lleve el disco cifrado. He comentado 5 posibles vulnerabilidades. Entonces, a mayor número de vulnerabilidades que tenga el activo, pues evidentemente más amenazas lo podrán afectar. ¿Y qué es una amenaza? Pues un evento externo que va a afectar directamente sobre mi activo. Pues una amenaza en este caso podría ser un virus. Es una amenaza externa, un virus externo que afecte a mi portátil, que como resulta que no tengo antivirus, pues va a ser más fácilmente atacable por esa amenaza que si tuviéramos un buen antivirus actualizado. Y al final, el impacto, ¿cuál va a ser? Pues el daño que esa amenaza me origina cuando se presente. O sea, en caso de que
en mi portátil que no tengo antivirus, sí que lo tengo, pero bueno, en el supuesto que estamos analizando. Entonces, me entra un virus en el ordenador, como resulta que no tengo antivirus, se me infecta y digamos que me encripta toda, o sea, mi equipo. Pues, ¿qué impacto tendremos? Pues me va a depender de la información que yo tenga en mi ordenador. Si como debería ser no tengo nada instalado en mi ordenador, pero lo tengo todo en nube o lo tengo todo en carpetas en un servidor externo, pues en principio el impacto ¿cuál va a ser? Pues el tiempo que me lleve formatear el ordenador e instalar el sistema operativo de nuevo y los programas que yo tenía. Si resulta que tengo información crítica en mi ordenador, pues ahí el problema ya es más gordo. Ahí, si resulta que tengo información y no he hecho copias de seguridad, pues ahí es donde tenemos un problema bastante más serio. Entonces, importante, activo sobre lo que vamos a aplicar el análisis de riesgos, tenemos un listado bastante importante, vulnerabilidades, cuáles son las debilidades de ese activo, cuantas más debilidades tenga el activo, pues más amenazas lo podrán afectar y amenaza evento externo que me afectará a ese activo. Y el impacto finalmente será el daño causado por esa amenaza que explotará la vulnerabilidad. La fórmula de riesgo es igual a probabilidad por impacto. Entonces, a más probabilidad de que se produzca una amenaza y a más impacto, evidentemente, el riesgo va a ser más alto. Entonces, fijaros que aquí la fórmula es el riesgo es directamente proporcional a la probabilidad que tenga una amenaza de materializarse por el impacto que tenga esa amenaza contra ese activo y me pueda afectar a la organización. Está claro que los activos que tengamos con riesgo más alto pues son los que tenemos que proteger en primer lugar. Este sería un poco el planteamiento de cómo hacer un análisis de riesgos. Aquí hemos planteado un modelo general, o sea, aquí no estamos hablando de un análisis de riesgos para la 27, para la 22301, para, en el caso español, el Esquema Nacional de Seguridad o el Reglamento General de Protección de Datos, que son 4 marcos en los que tengo que hacer un análisis de riesgos. Pues aquí estamos planteando un marco general. Primero lo que tenemos que plantear es el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Pues cómo voy a hacer el análisis de riesgo. Veremos que hay dos métodos, cualitativo y cuantitativo. El cualitativo trabajaremos con niveles, alto, medio y bajo, y el cuantitativo trabajaremos con numeritos, 1, 2, 3, 4, en función de la escala que haya definido. Luego lo siguiente, la metodología, o sea, qué método para hacer análisis de riesgos vamos a utilizar. Tercer paso, aquí es donde ya cogeremos el inventario de activos y sobre los activos aplicaríamos las amenazas correspondientes. Con esto tendríamos el análisis de riesgos y eso ya nos daría una evaluación de riesgo de la organización, que ya plantearíamos si es adecuada o no es adecuada en función de lo que hayamos obtenido. Con esto tendremos ya el paso 6, tratamiento de los riesgos, y por último tendremos la aceptación del riesgo, que al final es que la dirección de la empresa pues acepte los riesgos que nos hayan quedado después de aplicar las medidas oportunas. Siempre vamos a tener, luego lo veremos, el concepto de riesgo residual, que básicamente es el riesgo que me quede después de aplicar los controles. Nunca vamos a tener un riesgo cero, o sea, siempre vamos a tener riesgos en seguridad de la información. Lo que es adecuado es que esos riesgos sean conocidos y sean aceptados por el máximo órgano de gestión de la empresa. Lo que os comentaba, el enfoque cualitativo o cuantitativo. ¿Qué es eso de cualitativo o cuantitativo? Pues cualitativo, lo que os decía, trabajamos con niveles, tanto de probabilidad como de impacto. Pues en una escala de 3×3, o sea, 3 en probabilidad y 3 de impacto, pues el cualitativo sería alto, medio o bajo. Y el cuantitativo sería trabajar con numeritos, pues 1, 2 o 3. Luego lo siguiente que tendremos es la metodología de la evaluación de los riesgos. Aquí tenemos diversas opciones. Entonces, lo que sí que es conveniente es que la metodología que utilice, pues por un lado sea compatible con mi organización, en este caso si ya vamos a hacer una ISO 27001, pues con el marco que le vaya a hacer el análisis de riesgos. Si fuera el Reglamento General de Protección de Datos,
o la ISO 22301 de continuidad de negocio, pues que sea compatible con ese marco. El idioma del método, pues que si estamos trabajando en español, pues que la documentación de esta metodología, pues a ser posible, esté en castellano. Que existan herramientas de software que podamos utilizar y luego pues que haya documentación, facilidad de uso, que sea una metodología que no suponga grandes costes y que luego tengamos material comparativo con otros modelos. Y aquí, pues bueno, os planteo varias opciones. Aquí en España se utiliza bastante Magerit, luego hay otras metodologías como puede ser Octave y NIST en Estados Unidos o la propia de Microsoft. Y luego hay otras como pueden ser CRAM, que se utiliza en Reino Unido, TRA en Canadá, EBIOS y Mehari en Francia. O sea, en principio todas son buenas, lo que es importante es que se adecuen a lo que yo quiero hacer. Básicamente en todos los casos el modelo es similar a este. Pues primero tengo que definir el contexto, básicamente es a qué tipo de empresa le voy a hacer análisis de riesgos y a qué tipo de qué tipo de marco me lo está pidiendo, la ISO 27001, el Reglamento General de Protección de Datos, la 22301, o sea, tener claro cuál es el contexto, tanto de en qué marco lo voy a hacer, o sea, en qué marco o normativo me obliga a hacer ese análisis de riesgos y luego en qué organización lo voy a aplicar. Vamos a hacer el análisis de riesgos de ISO 27001, por ejemplo, para un hospital, para un fabricante de coches, para una clínica, para un centro de educación, para una universidad. Entonces, en función del contexto, eso me va a determinar qué tipo de datos tenemos que proteger, con qué de recursos contamos para proteger esos datos. Entonces, eso me va a decir muchas cosas. Y luego ya lo siguiente, una vez definido el contexto, ya viene la parte de la evaluación de los riesgos. Pues identificar los riesgos, hacer el análisis de riesgos y hacer la parte de estimación de esos riesgos. Con esto ya tendremos una foto, tendremos lo que se llama la matriz de riesgos y ahora tenemos que determinar si esos riesgos que hemos obtenido, el resultado ha sido satisfactorio o no. Entonces, ¿qué entendemos por evaluación satisfactoria? Pues si todos los riesgos consideramos que están controlados. O sea, si los riesgos que obtenemos de esa matriz, la dirección de la organización considera que son adecuados o imaginaos que tenemos algún activo con un riesgo pues demasiado elevado y que no nos podemos permitir. Pues ahí tendremos que, mediante los tratamientos de los riesgos, aplicar controles. Pues imaginaros, tenemos un activo que es los servidores de la organización y contra una amenaza que sea corte de luz. ¿Nos podemos permitir, si hay una caída de luz, que los servidores no estén funcionando? Pues eso nos lo dirá el análisis de riesgos. Si la respuesta es que no, entonces tenemos que aplicar una medida, una contramedida, que en este caso sería instalar un sistema de alimentación interrumpida, un SAI, o en su caso un SAI y un grupo electrógeno. Si imaginaos que estemos gestionando un proveedor de Internet, un data center, pues en ese caso ahí estoy aplicando una contramedida que es contra la amenaza corte de luz, digamos que aplico la contramedida que es un SAI, un grupo electrógeno que me permite resolver la situación y automáticamente, como aplico ese control, me baja el nivel de riesgos que tenemos después de aplicar el control. Esto sería más o menos lo mismo. Vale, la parte 3 de identificación de riesgo que hemos comentado, o sea, una vez definido si utilizo cuantitativo o cualitativo, o sea, con niveles o con numeritos, y una vez definida la metodología, pues el siguiente paso ya es la identificación de riesgo, que está formado por 5 pasos. Identificación de los activos, identificación de las amenazas que pueden afectar a esos activos, identificar qué controles tengo actualmente, porque igual resulta que ya tenemos ciertos controles implantados, pues doble factor de autenticación, antivirus en los equipos, los controles
lo tengo que tener en cuenta porque son controles que ya tengo aplicados, no hace falta que los vuelva a aplicar. Por último, identificar las vulnerabilidades e identificar el impacto. El inventario de activos, pues aquí tenéis pues, dentro de los activos de soporte, pues 6 categorías, pues activos de hardware, software, redes, personal, sitios, o sea, ubicaciones, estructura de lo que es mi sistema de información, pues plantearé mi inventario de activos. Evidentemente, las organizaciones más complejas pues tendrán un inventario de activos más grande y las organizaciones más pequeñitas pues tendrán un inventario de activos más pequeñito. Independientemente de eso, la metodología que voy a utilizar es la misma. Aquí, una vez identificado los activos, lo que os decía, lo siguiente que voy a hacer es valorarlos, pues en este caso de 0 a 4. Pues evidentemente va a haber activos que tengan más criticidad y va a haber activos que sean menos críticos para nosotros. Una vez identificados los activos, lo siguiente es identificar las amenazas que los afectan. Pues no va a tener las mismas amenazas un portátil que pues una persona, un empleado de la organización. Y dentro de los empleados no va a ser igual de crítico las contraseñas del administrador de sistemas como las contraseñas que utilice pues no sé, el personal de administración o los becarios que se acaban de incorporar. Pues, evidentemente, las contraseñas del administrador deberíamos de protegerlas pues, de una mejor forma y cambiarlas más frecuentemente. Algunos ejemplos, pues esto lo tenéis aquí, no os lo voy a comentar, pero para que veáis un poco, aquí tenemos 5 tipos de amenazas, o sea, 5 categorizaciones de amenazas y luego por cada tipo pues entramos en concreto, pues vamos a ver, por ejemplo, las de daño físico, pues serían fuego, daño por agua, contaminación, accidente importante, destrucción del equipo, destrucción de los medios. Vale, con esto ya me puedo plantear el hacer el análisis de riesgos. Ahí tenemos, como hemos comentado antes, la fórmula de riesgos probabilidad por impacto. Pues cogería todos los activos, vería qué amenazas son las que afectan a cada activo, ahora lo veremos con ejemplos, y una vez definido eso, lo que hago es qué probabilidad tienen de aparecer esas amenazas y luego qué impacto va a tener si esa amenaza realmente finalmente se produce, o sea, se realiza ese evento. Con eso ya tendremos el nivel de riesgos. Dentro del impacto tenemos diversos impactos, lo que se llama impacto directo e impacto indirecto. ¿Qué es el impacto directo? Pues el que es más fácilmente cuantificable, lo que os comentaba antes. Tengo un portátil, me entra un virus en el portátil, suponiendo que el portátil, o más sencillo, tenemos un portátil y me roban el portátil. Entonces acabo de perder ese activo. ¿Cuál es el impacto que tengo? Pues en principio, si en ese portátil no tenía nada de información, pues lo que me cuesta comprarme uno nuevo. 800, 1000, $1.500, lo que corresponda. Eso sería un impacto directo. ¿Cuál sería el impacto indirecto? Pues un ejemplo de un impacto indirecto. Imaginad el caso de un ciberataque que se produce contra una cadena de supermercados y que, pues no sé, nos roban varios millones de números de tarjetas de crédito de clientes. Esto es un caso real. Entonces, ¿qué impacto tendría eso? Pues eso es más difícilmente cuantificable. Vale. Entonces, a la hora de estimar el impacto, como hemos comentado, tenemos 2 métodos, el cuantitativo 1, 2 y 3 y el cualitativo pues alto, medio y bajo. Lo mismo haríamos con la probabilidad. Entonces, la probabilidad, en este caso tendríamos una escala de 5 valores, del 1 al 5, pues en cuantitativo tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y en cualitativo tendríamos situaciones muy raras, rara, posible, muy posible y probable. Vale. Una vez tenemos la probabilidad del impacto, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una matriz de riesgos cuantitativa y lo que tendríamos una matriz de riesgos cualitativa.
Entonces, aquí tenemos, en la primera matriz sería cuantitativa con niveles 1, 2, 3, en probabilidad de impacto, y con esto tendremos claramente definido las 9 posiciones de la matriz. Veis que va de la 1, la menos con riesgo más bajo, hasta la 9, que es la que tenemos de riesgo más alto. Si hacemos lo mismo, pero con cualitativa, tendremos los niveles alto y medio y bajo y la diferente combinación de ellos. En ambos casos, cuando yo hago el análisis de riesgos, tengo definiré lo que se llama el apetito de riesgo, que es el máximo valor de riesgo que admito en mi organización. Entonces, imaginar que en el primer caso, una matriz de riesgos cuantitativa con numeritos, planteamos que el apetito de riesgo es 4. Por eso quiere decir que después de hacer el análisis de riesgos, los activos que me queden con riesgo 6 y con riesgo 9, tendremos que aplicar controles para bajar ese nivel de riesgo, porque como máximo voy a admitir un nivel 4. Concepto, acordaos, apetito de riesgo, máximo nivel de riesgo que tenemos en la organización. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo sería realizar esto? Pues fijaros, aquí tenemos 4 activos: ordenador portátil, servidor de archivos, contratos con clientes, datos de pacientes, o sea, 4 activos. Y para hacerlo sencillo, por cada activo vamos a definirle una amenaza. Realmente lo que tendríamos que hacer es, por cada activo, coger de todo el listado de amenazas, ver qué amenazas se manifiestan. Pues un ejemplo de un ordenador portátil no solo estaría afectado por la amenaza robo, puede ser robo, virus, error de mantenimiento, no actualización del equipo. O sea, tenemos diversos tipos de amenazas, pero aquí, para hacerlo fácil, como os decía, vamos a considerar solo una amenaza por activo, pero realmente en la realidad tendríamos que considerar más. Entonces, en el caso de activo, contra la amenaza robo y vulnerabilidad portabilidad, tendremos luego otro activo, servidor de archivos, contra amenaza virus, y la vulnerabilidad de este evento es antivirus débil. Luego tenemos contratos con clientes contra la amenaza robo, y la vulnerabilidad sería que no hay una caja fuerte donde depositar esos contratos con los clientes. Y por último tenemos el activo datos de pacientes contra la amenaza filtración y la vulnerabilidad acceso no controlado. Vamos a calcular el impacto con las 3 dimensiones que se suelen utilizar, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y aquí, por cada uno de los activos, pues definimos el nivel de impacto. Fijaos que en el primer caso, ordenador portátil, si supuestamente no tenemos nada de información en ese portátil, pues contra confidencialidad tendríamos un 1, y contra disponibilidad pues un 1, y contra integridad 2. Y aquí y el resto de casos lo mismo. Con esto plantearíamos también qué probabilidades tiene cada una de las amenazas, y ya tendríamos el impacto y la probabilidad. Y para estimar el nivel de riesgo, podemos coger, por ejemplo, aquí lo que hemos hecho, el ejercicio que hemos hecho es coger el máximo valor que tenemos. En el primer caso, pues ordenador portátil contra amenaza robo. De los 3 valores, ¿cuál es el más alto? Pues en este caso, integridad. Pues 2 por 1, o sea, 2 de integridad por 1 de probabilidad, 2. En el segundo caso, 3 por 2, 6. En el tercer caso, contratos con clientes, 3 por 1, 3. Y en el último caso, datos de pacientes, impacto máximo en confidencialidad y en disponibilidad, pues 3 por 2, 6. Vemos que el activo servidor de archivos contra la amenaza virus y el activo datos de pacientes contra la amenaza filtración son los 2 activos más expuestos, son los que tenemos con riesgo más alto. Entonces, ya os digo que el ejercicio parece simple, pero digamos que es un poco, independientemente del número de activos, va a ser más o menos laborioso dependiendo del número de activos y de las amenazas. Esto lo tendríamos que hacer por todos los activos, y en cada activo plantear cada amenaza que afecta a cada uno de los activos. Al final siempre me quedará
un riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Pues va a ser la fórmula esta que tenemos. Riesgo residual es igual a riesgo inherente menos el riesgo tratado. Es decir, a mayor número de controles, el riesgo tratado va a ser más alto. Como consecuencia, como riesgo tratado resta al riesgo inherente, al riesgo que tengo de partida, sin aplicar ningún tipo de control, me va a salir un riesgo residual más bajo, con lo cual estaré más protegido. Si tengo pocos controles, el riesgo tratado va a ser muy bajo y en este caso el riesgo residual va a ser prácticamente igual al riesgo inherente. Bueno, pues una vez tengo esa matriz de riesgos, lo que me queda por hacer es ¿qué puedo hacer? Que básicamente es lo que se llama tratamiento de riesgo y esto es básicamente esta forma, este flujograma que tenemos en la pantalla. Los riesgos yo lo que puedo hacer es tratarlos, o sea, aplicar controles para reducir mi exposición al riesgo. O sea, puedo aplicar controles contra un activo para reducir mi nivel de riesgo. Puedo aceptarlos, pues en el ejemplo que hemos visto anteriormente, aquí, pues igual cojo, digo, el servidor de archivos contra la amenaza virus resulta que tiene un riesgo muy alto y aquí voy a aplicar una salvaguarda. Pues que en este caso, si resulta que tengo una vulnerabilidad que es antivirus débil, pues pongo un antivirus fuerte. Entonces, automáticamente, al poner ese control adicional, me baja la probabilidad y entonces paso de un riesgo 6 a, si me baja la probabilidad de 2 a 1, pues me baja el riesgo a 3. Sería 3 por 1, 3, con lo cual bajo prácticamente a la mitad mi nivel de riesgo. Entonces, eso lo haría por cada uno de los riesgos que tengamos con nivel más alto. Aceptar los riesgos, lo que os decía, básicamente es no hacer nada, o sea, me quedo como estoy. Transferir los riesgos, pues, es lo que hacemos cuando contratamos un seguro. Pues, en principio el seguro está para no utilizarlo, pero vamos, si tengo una rotura de cañerías o tengo un accidente con el coche, pues la idea es que transfiero riesgo a una compañía de seguros que se encargará de solucionarme ese problema cuando se presente. Y la opción de evitar es eliminar la causa raíz que me origina el riesgo. Vamos a verlas cada una de ellas, lo que os comentaba. Tratar los riesgos, pues implica implementar controles. El ejemplo que hemos puesto antes de amenaza virus que se me cuela en el ordenador porque tengo un antivirus débil, pues pongo antivirus fuerte y aquí aplico un control que es que me permite bajar mi nivel de riesgo. Aceptar el riesgo, ya os decía, es no hacer nada, quedarnos como estamos. Evitar el riesgo es eliminar la causa que me origina el riesgo. Ejemplo, imaginaros que tenemos un CPD, una sala de informática, en un bajo inundable, que se inunda pues, con bastante facilidad, pues la forma de evitar el riesgo, ¿cuál sería? Pues, cambio el CPD de ubicación y lo paso de la planta baja, o sea, del sótano, lo paso al tercer piso. Con lo cual estoy evitando esa amenaza de inundación. Ya no, en un piso alto ya va a ser complicado que se me inunde pues, por unas lluvias intensas. Y la última opción, transferir el riesgo, lo que os comentaba es transferirme el problema a un tercero. Estar cubierto, pues, o bien con un contrato que tengamos con un proveedor o bien con una empresa aseguradora que se encargue de resolver el problema cuando se presente el mismo. Y esto al final lo que haremos será reflejarlo en lo que se llama un documento que se llama plan de tratamiento de riesgos. Puede ser una base de datos, puede ser una hojita Excel como la que veis aquí, donde veis pues básicamente el riesgo, el nivel de riesgo, la prioridad, el tratamiento que vamos a utilizar de las 4 opciones anteriores, cómo lo implementamos, quién lo implementa, fecha de inicio, fecha fin y los comentarios que consideramos. Básicamente es un cuaderno de bitácora donde vamos recogiendo los diversos tipos de riesgo. Y vamos a ver un par de ejemplos prácticos y con esto ya nos quedaremos para el turno de preguntas. Primero, un ejemplo, pues el director comercial es contratado por una empresa rival. ¿Qué vulnerabilidades podemos tener en este escenario? Pues aquí las tenéis definidas.
pues que no tengamos cláusulas de confidencialidad firmadas con este director comercial, con lo cual esto plantearía la amenaza, filtración de información confidencial a la competencia. Otra de las vulnerabilidades es que no tengamos bien definido el proceso de baja de permisos y resulta que esta persona se va de la empresa y su usuario y su contraseña pues siguen estando activas. Entonces, en este caso la vulnerabilidad sería que no exista un procedimiento de baja y la amenaza sería el acceso del usuario a los sistemas una vez finalizado el contrato de trabajo. El impacto sería pérdida de competitividad, daños a la imagen de la compañía, pérdidas económicas. Afectaría sobre todo de las tres variables que hemos visto, confidencialidad, integridad y disponibilidad, afectaría la confidencialidad y algunos controles que podemos utilizar, en este caso he cogido de base los de la ISO 27001, pues el A712, términos y condiciones del empleo, o sea, firmar el famoso contrato de confidencialidad. El A731, responsabilidades ante la finalización, proceso de baja del usuario, que implica devolución de los activos y dar de baja al usuario en los aplicativos donde esté en su cuenta dada de alta. Devolución de activos, gestión de soportes extraíbles, el A921, registro y baja de usuarios, y el A926, retirada o reasignación de los derechos de acceso. El ejemplo 2, el ejercicio 2, pues tenemos un escenario donde resulta que todos los equipos tienen la misma contraseña de administrador y esta contraseña solo es conocida por los ingenieros de red y los administradores de sistemas. Pues aquí en este segundo escenario, la vulnerabilidad evidentemente es que solo tenemos una única contraseña para todos los equipos de la electrónica de red. Access points, routers, firewalls. Entonces eso provoca un problema porque un hacker pues podría con un usuario y una contraseña acceder a todo nuestro sistema. Aquí, como esta contraseña es conocida por los ingenieros de red y los administradores de sistemas, pues tendríamos pues eso, que no hay segregación de tareas y la amenaza sería fallos en la configuración de los dispositivos y los servicios. Y los impactos fijados son similares a los anteriores. En este escenario, pues, el impacto sería no disponibilidad de servicios, daños a la imagen de la compañía, pérdidas económicas y afectaría las tres variables, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y aquí veis los 5 controles de la 27000 que puedo utilizar. A611, roles y responsabilidades, A612, segregación de tareas. Como estamos hablando de comunicaciones, A912, acceso a redes, A923, gestión de privilegios, es el que controla el tema de los usuarios privilegiados, administradores de sistemas, y el A941, restricción de acceso a la información. Vale, y por último, antes de entrar en el turno de preguntas, vamos a plantear algunas pequeñas particularidades, pues en este caso para 3 escenarios concretos. El Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD, la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad. Aquí veis el análisis de riesgos, pues evidentemente aquí tenemos que tenerlo en cuenta para todos estos aspectos. Entonces, ¿qué particularidades hay? Pues para cada uno de estos entornos, pues vamos a verlo un poco así de forma más genérica. El Reglamento General de Protección de Datos se va a centrar más en la parte de privacidad de la información, o sea, qué tipo de amenazas me pueden afectar a la privacidad de la información. La ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad están centrados más en la seguridad de la información, independientemente de si tenemos datos personales o no. Esas son algunas de las particularidades de estos entornos. Y ya nada más. Abrimos el turno de preguntas para que si queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta sobre la presentación o alguna aclaración. Vale, bueno, los animamos a todos a participar en el turno de preguntas. Aquí teniendo a Jorge en vivo, es mejor platicar con él y aclarar todas las dudas. Queréis levantar la mano o hacer la pregunta por el chat, como consideréis. Yo creo que es más conveniente, ¿no, Oscar? Si se animan a hacer la pregunta, aunque no muestren la cámara, de viva voz. Sí,
pero tenemos un problema. Ahorita no podemos hacer preguntas vía micro, sino solamente por el chat. Perfecto, pues como comenta Oscar, preguntas por el chat, comentadnos por aquí por el chat, alguna cuestión que queráis plantearnos. A ver si alguien se anima. Hay que ha habido fuego, dudas, experiencia. ¿Alguno de los que estáis aquí ha hecho algún análisis de riesgos? Os lanzo ya la cuestión. Es muy sencillo, poner sí, no. Y si hay alguien que lo haya hecho, si queréis compartirnos un poco por el chat qué experiencia ha tenido, qué metodología ha utilizado. Vale, nos comentan. Andrea nos dice, buenas tardes, yo me he perdido la presentación por dificultades en la conexión. ¿Puedo acceder de alguna manera a la presentación? Pues siempre que finalizamos, esto se graba y lo montamos en demosdesoftware.com. Todas las presentaciones las tenemos en demosdesoftware.com. Exactamente, una vez acabada la presentación, como muy bien dice Oscar, como veis la presentación se está grabando, entonces pues en un periodo de tiempo breve se va. ¿Qué framework de riesgos utiliza el esquema nacional de seguridad? Muy buena pregunta. Entonces, en principio no, o sea, lo único que te dice, o sea, por defecto no hay obligación de utilizar ningún framework por parte del Esquema Nacional de Seguridad. Lo único que te dice es que sea uno reconocido de forma internacional. Entonces, aquí en España se utiliza mucho Magerit. Lo pongo por aquí por el chat. En España se utiliza Magerit. Vale, ¿alguna cuestión más? Vemos, esperamos a ver si tenemos otras preguntas. Bueno, nos dicen, a ver, Vale, pregunta, ¿dónde se pueden encontrar bases de datos o listados de amenazas? En Magerit. O sea, Magerit, buscáis Magerit, libros de Magerit en Google y directamente ahí aparecen los catálogos de amenazas en Magerit. Entonces, generalmente cualquier metodología de análisis de riesgos que os hemos comentado incluye su propio catálogo de amenazas. Entonces, tanto Magerit como la ISO 27005, como CRAM, Octave, las que hemos comentado, llevan su propio catálogo de amenazas. vale. Te tengo una pregunta yo, Jorge. Cuéntame. Las incidencias en las empresas, ¿cuáles son de las más comunes? ¿Cuál es, o sea, un Pues, riesgo que puede pasar? o sea, básicamente amenazas tenemos muchas. Entonces, una de las que es menos probable, evidentemente, es pues un incendio, una inundación, pues eso. ¿Qué es lo que suele ser más habitual? Pues, pérdidas de información, o sea, por mal uso o por accidente, pues nos hemos cargado unas carpetas y tenemos que proceder a la copia, a restaurar a partir de la copia de seguridad. Eso suele ser habitual. Cortes de luz, cortes de comunicaciones, como comentaba una de las asistentes, pues decía que no ha podido asistir porque ha tenido un problema de comunicaciones. Eso suele ser lo más habitual. Vale, vale. Roberto nos pregunta, ¿cuál es mejor, Magerit o la ISO 27005? Depende de para qué lo quieras utilizar. Entonces, si vas a utilizarlo para el esquema nacional de seguridad, el Magerit es bastante complicado. O sea, aplicar 100% Magerit es bastante complicado. Entonces, depende de para qué lo vayas a utilizar. La 27005, la ventaja que tiene es que es un poco más sencilla. Inconveniente, que se restringe solo a activos de TI.
Entonces, pues eso es un pequeño inconveniente. Entonces, no hay un sistema que digas, este es el sistema 100% que me vale. No hay un sistema que digas, este es el mejor de todos. No, depende del contexto, como hemos comentado antes, elegiremos un modelo u otro. Vale. Miguel nos hace otra pregunta. Dice, ¿cómo se define la aversión al riesgo en las compañías? Vale, la aversión al riesgo depende, o sea, la aversión al riesgo es el concepto que hemos comentado antes de apetito de riesgo. Entonces, dependiendo de el tipo de activos que tengamos en una organización, pues tendremos más o menos aversión al riesgo. Os pongo un ejemplo, imaginad, el apetito de riesgo que puede tener un hospital no puede ser el mismo que el que tenga un taller de coches, para reparación de coches, de carros. Entonces, evidentemente el apetito de riesgo de la empresa que se dedica a arreglar carros, de arreglar coches, de taller de coches, pues igual puede ser un 8 sobre 25, o por ejemplo, 20 sobre 25. Planteamos una matriz de 5 por 5, 25, pues a lo mejor puede ser 20 o incluso 22 o 23. ¿Por qué? Porque no tengo riesgos así especialmente delicados. Ahora, igual en un hospital, pues no sería lo más adecuado tener un riesgo, un apetito de riesgo 22 o 23. Eso quiere decir que prácticamente no estamos aplicando ningún tipo de control. Es un poco o sea, dependiendo del contexto, el apetito de riesgo, la aversión al riesgo será más baja o más alta. Me va a depender un poco del tipo de riesgo. O sea, del tipo de contexto de empresa. Más cuestiones. Vale, bueno, por ahora no hemos recibido más preguntas. Ya saben, si tienen alguna duda, este es el momento ideal para aclarar todo con Cualquier duda que Jorge. tengáis, estamos en directo, luego ya es más complicado. Entonces, a ver si tenéis cualquier duda, sin problemas, comentamos y resolvemos. Sin embargo, les recuerdo que también tienen todos los datos de Jorge siempre y bueno, nos pueden comunicar cualquier cosa a nuestros correos. O sea, no hay problema con que nos escriban, también le podemos responder. Nos dice, nos hacen una pregunta, dice, ¿quién es el responsable de hacer el análisis de riesgo? ¿El auditor o el implementador? Vale, si estamos hablando de una ISO o de cualquier marco de trabajo, debería hacerlo el implementador. El auditor lo que va a comprobar, o sea, el auditor es un notario. O sea, lo que va a comprobar el auditor es que ese análisis de riesgo esté bien hecho o esté mal hecho. No lo va a hacer él. Vale. Jairo nos dice, no me quedó muy claro cómo se hace el cálculo de probabilidad, impacto, donde por ejemplo en IDF tenía 3, 1, 3 y luego el cálculo era 3, 2. ¿De dónde sale? Sí, vamos a verlo con el ejemplo, entonces así lo veremos más fácil. A ver, aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejemplo que ponías 3, 1, 3 y 2, pues 3 por 2, 6. O sea, calculo cuál es el máximo valor de estos tres, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí pueden ser, hay diversos métodos. Podemos utilizar el valor máximo, la media. Entonces, aquí en este caso, en este ejemplo, hemos puesto el valor máximo. Entonces, el valor máximo es un 3, por la probabilidad 2, pues 3 por 2, 6. En el caso de arriba, 3, 1, 1, máximo valor 3, por probabilidad 1, 3. Ese sería un poco el cálculo. Vale. Bueno, Aquí ya hasta os digo, ahora animaros que el tema de los riesgos no es complicado. O sea, lo que es complicado es hacerlo la primera vez. Esto es como andar en bicicleta. La primera vez, si recordáis, cuando nuestros padres nos compraron la bicicleta, pues al principio nos caíamos, no sabíamos cómo mantener el equilibrio. Luego, una vez aprendes a andar en bicicleta, pues es más fácil, o a conducir un coche, un carro. Aquí es lo mismo. O sea, la primera vez es la complicada. Luego ya, pues lo siguiente es más sencillo.
Vale, no hemos tenido más preguntas. Vale, pues de todas formas, aquí, como os comentaba antes, Oscar, tenéis mis datos. Pues cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto con nosotros y o bien a través de nosotros o bien a través de Canalite Latino Tecno Webinars, pues os atenderemos gustosamente. Bueno, entonces nos despedimos. ¿Cuándo nos vemos nuevamente, Jorge? Gracias por participar en esta serie de webinars. Siempre un gusto escucharte. ¿Y cuándo nos vemos? Pues la semana que viene, en principio, tenemos dos webinars, estad pendientes. Uno es de continuidad de negocio y el otro es más del esquema nacional de seguridad. Entonces, pues la semana que viene tenemos otros dos webinars interesantes a los que os invitamos a asistir. Vale, entonces nos vemos la próxima semana y que estén todos bien. Muchas gracias por participar a todos y bueno, gracias a ti, a Jorge, por estar aquí. Nos vemos la próxima. Muy bien, un saludo a todos, chao.